Señoras y señores, buenas tardes. Hemos acabado los Hechos de los Apóstoles, ustedes lo saben, se lo expliqué el último día. Tienen 120 charlas sobre los Hechos de los Apóstoles en mi canal La Sagrada Escritura en Profundidad. También pueden acudir a la página mía web, que se llama también lasagradaescritura.com, donde encuentran también alguna entrevista. Bien, pues tienen los audios allí, los audios y los vídeos, si quieren volverlos a escuchar y enseñar también a otras personas. Como siempre les digo, que depende de ustedes para que extiendan estas charlas que pueden ser de utilidad para otras personas. Y también, como siempre les digo, es un acto de caridad. El que tal vez a esa persona le pueda interesar eso, estás mirando por su alma. De manera que se lo dejo a ustedes la extensión de este canal también. Bueno, vamos a rezar primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a dirigir al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los hombres y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cierta manera, esta carta, que no voy a poder explicar hoy entera, sino la explicaré en 2 veces, esta carta es como una especie de continuación de los Hechos de los Apóstoles, de alguna forma, porque yo les explicaba en la última charla, en la 120 de los Hechos, que al final Pablo finalmente pues llega a Roma y se encuentra con que bueno, puede vivir en una casa alquilada, pero siempre estará el soldado presente para vigilarle. Y entonces en este tiempo sí que, claro, lógicamente, pues recibirá visitas, escribirá y también predicará a otras personas, a las personas que vengan a visitarlo. Pero escribe en este tiempo, que son 2 años, 2 años de prisión provisional, eh, escribe lo que llamamos las cartas de la cautividad. Y estas cartas pues son la carta a los Efesios, para la gente que vive en Éfeso y que se convirtió allí, la carta a los Filipenses, para la gente de Filipos, lo que hoy es actualmente Grecia, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Entonces, estas 2 cartas de alguna manera van juntas, ahora explicaré. Y por eso les decía que es una especie de continuación. Para ponerles un poco en situación, la carta a Filemón va dirigida a una persona en concreto, que es Filemón, y tiene un interés concreto, o sea, busca algo concretamente, que es obtener la benevolencia de parte de Filemón hacia su criado Onésimo. Y de aquí podemos sacar muchísimas conclusiones, ya lo verán. Filemón era de Colosas, seguramente era de Colosas, por eso yo les hablo de la carta a los colosenses. Era de Colosas y debía ser una persona, pues, de alguna manera, también probablemente su criado Onésimo también era de allí. Y él probablemente se convirtió por Pablo, o sea, Pablo lo convierte a él, porque Pablo estuvo 2 años y medio, una cosa así, entre idas y venidas, estuvo en Éfeso 2 años y medio, una cosa así. Y era, digamos, la ciudad de Éfeso entonces era enorme, extraordinaria, incluso llegaba hasta el mar. Tenía muchísimos habitantes y tenía una de las maravillas del mundo, ya se lo conté en su momento, que era el templo de Artemisa. O sea que mucha gente extranjera y mucha gente de las colonias iba a la ciudad de Éfeso. Entonces, Pablo nunca llegó a Colosas, que sepamos, y entonces realmente la comunidad cristiana de Colosas, hacia donde iba, para quien se escribió la carta a los colosenses, la fundó Epafras. O sea, Pablo en principio no estuvo allí, pero seguramente pues como un visitante más de Éfeso, Filemón fue seguramente a Éfeso porque estaba a 170 kilómetros, ya les digo, y probablemente se convirtió allí. Entonces, dice el texto en un momento dado, cuando les lea la carta lo verán, que él, bueno, encuadra la carta esta según el saludo original, según el saludo de la época, ¿no? Y dice, entre otras cosas, que saluda a las personas que ahora les diré, a Filemón, y luego además dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa.
Si en su casa se reunía gente, quiere decir que tenía una casa grande. Ya saben ustedes que al principio, en los primeros siglos, no había iglesias y la comunidad cristiana se reunía en casas particulares. Pues en esta casa particular se reunía la comunidad probablemente también de Colosas, ¿no? Bueno, y también de Éfeso en su momento. Entonces, sí, por eso decimos que debía ser de una familia de posición acomodada, porque si no, no hubiera podido tener este tipo de casa y la gente no se hubiese podido llegar a recibir la educación cristiana en una casa pequeña, porque se reunían cristianos allí, 30 o 40 personas por lo menos, ¿no? Entonces, el motivo, ya se lo he contado, el motivo de la carta en concreto es lo siguiente, lo que les he explicado que Filemón perdone a Onésimo, porque es que Onésimo era esclavo en la casa de Filemón. Ya saben ustedes que los esclavos no eran nada, o sea, eran una cosa, nada, pertenecían al amo. Entonces, en un momento dado, Filemón ve que Onésimo se ha escapado y no sabemos si tal vez se llevó alguna cosa junto con la escapatoria, porque en un momento dado dice aquí en el texto, dice si en algo te perjudicó Onésimo, dice, o algo te debe, ponlo en mi cuenta. O sea que a lo mejor sí se fue y robó alguna cosa. En todo caso, esto es discutible, ¿no? Pero el asunto está en que Onésimo se escapa. Estamos en Colosas y Éfeso, que en este momento es Turquía. Ustedes piensen que Colosas y Éfeso están en Turquía, nada más. Así verán que todo lo que hizo, el camino que hizo Onésimo cuando se escapó, porque acabó en Roma. Entonces, recorrió desde Turquía hasta Italia toda Europa. ¿Y por qué recurrió? ¿Por qué se fue a Italia, concretamente a Roma? Pues porque allí llegaba concretamente todo el mundo. O sea, cada día llegaba gente buena, gente que podía ser criminal, gente de las colonias, barcos, en fin, llegaba todo tipo de gente. Entonces era más fácil esconderse allí que en alguna otra parte, digamos, una ciudad pequeña, en la que hubiera sido probablemente encontrado, porque las leyes civiles romanas era considerado un delito muy grave el escaparse, el que un criado o digamos, un esclavo se escapara, entonces era arrestado y castigado. Resulta que nosotros podemos pensar que, bueno, llegó a Roma y cómo contactó con Pablo, porque contacta con él. Probablemente, es una hipótesis, no lo sabemos, probablemente él pudo, digamos, conocer a Pablo cuando Filemón se convierte. Ya les digo, a lo mejor Filemón fue hasta Éfeso y allí llevó a Onésimo y allí conoce a Onésimo a Pablo. O bien oyó hablar de él, porque a lo mejor se quedó en Colosas y Filemón, cuando llega a Colosas y toda la familia se convierte, él, había oído hablar de él. O bien oyó hablar de él, o bien lo conoció personalmente. El hecho está en que, claro, cuando una persona tiene una familia, esto sí era conocido, cuando una familia tiene una persona y el jefe de la casa, el amo, se convierte, por ejemplo, al cristianismo, toda la familia se convertía. Y la gente que le servía, que eran pues eso, los criados, pues también se convertían junto con el amo de la casa. Otra cosa es que se convirtieran realmente o no. Veremos ahora con Pablo cuando se lo cuente. Entonces, seguramente llegó a Roma, encontró alguna comunidad cristiana, le dijeron que Pablo iba allí, que estaba allá en ese momento, aunque en prisión provisional, y debió ir a verlo. Entonces, Pablo lo acogió con muchísima bondad y con el tiempo él se convirtió al cristianismo. Por eso les digo que al principio tal vez no fuese un cristiano de verdad. Luego ya con Pablo, con la relación con Pablo, pues ya las cosas cambiaron. Entonces, Pablo, que lo acogió también, pensó, bueno, pues que se quede aquí en esta comunidad, que luego, con el tiempo, pues ya veremos de arreglar su condición, digamos, civil, y, y mejor que se quede en Roma. Pero luego cambió de opinión y pensó, no, lo mejor es que vaya otra vez, que vuelva con Filemón. Y para esto voy a escribirle una carta a Filemón,
que es la carta esta, explicándole el cambio que ha tenido Onésimo y que tenga la caridad de recibirlo. ¿Cómo llegó esta carta? La carta a Filemón y la carta a los colosenses. Pues porque había un hombre que se llamaba Tíquico que estaba preparando el viaje para irse a Colosas. Aprovechando que este hombre se iba a Colosas, Pablo escribe la carta a los colosenses para que Tíquico la lleve y también que se lleve la carta concretamente a Filemón. Lo tenemos en la carta a los colosenses al final, en el capítulo 4, versículo 7, mire qué dicen. Dice Pablo, antes de que se acabe la carta, dice: en cuanto a mí, de todo os informará Tíquico, el hermano querido, fiel ministro y compañero en el servicio del Señor, a quien os envío expresamente para que sepáis de nosotros y consuele vuestros corazones. Y con él os envío a Onésimo, el hermano fiel y querido, que es uno de los vuestros. O sea que Tíquico llevó las dos cartas. Entonces, vamos a empezar a explicar un poco la carta a Filemón. Ya les digo, empieza la carta con un saludo y dice, les voy a leer los 3 primeros versículos, dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón, a la hermana Apia, a nuestro compañero de armas Arquipo, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, el comienzo de la carta. Bueno, aquí Pablo dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. O sea, lo dice porque es que Pablo es, todo lo que hace está influido por Jesucristo. Pablo es prisionero por amor a Jesús, es prisionero por causa del Evangelio. Y también en otro sentido es prisionero en el sentido de haber sido tomado plenamente por Jesucristo. Por el amor que tiene hacia Jesucristo, siempre con una total y absoluta libertad. Y dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano. O sea que Pablo asocia a sí mismo la persona de Timoteo. Timoteo, cómo se convierte y cómo es bautizado y toda la historia de Timoteo la encuentran en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Si van a mi charla, en el capítulo 16, encontrarán la explicación de cómo él se convirtió y cómo lo conoció Pablo. Ahora no puedo explicarlo, pero sí decirles pues que Timoteo estuvo 15 años al servicio de Pablo. Y es muy importante porque hay 2 cartas de Pablo a Timoteo, la primera y la segunda. Entonces, dice el texto, dice, la carta la dirige a Filemón, evidentemente, dice, amigo y colaborador, desde el momento en que le llama colaborador, quiere decir que es una persona que estaba siempre al servicio de la iglesia de Colosas, porque si no le hubiera llamado amigo. Si colaboraba, es que colaboraba ya con la iglesia de Colosas. Entonces dice, también saludo a la hermana Apia, que es la mujer de él, a nuestro compañero de armas, Arquipo, que debía ser su hijo, ¿no? Y a la iglesia que ya les he explicado, la iglesia que se reúne en su casa. Arquipo era importante, seguramente debió tener un papel importante en la iglesia de Colosas, porque hay un momento dado en el capítulo también, a la carta a los colosenses, capítulo 4, versículo 17, en que Pablo se dirige a Arquipo y le dice, de cita Arquipo, considera el ministerio que recibiste en el Señor, para que lo cumplas. Considera el ministerio que recibiste en el Señor, para que lo cumplas. Y esto también nos lo podemos aplicar a nosotros, porque tenemos que pensar para qué nos ha traído el Señor a la tierra, como cristianos. ¿A qué misión nos llama el Señor? Esto nos lo podemos preguntar. Como a Arquipo le llamó en su momento para ser alguien importante en la iglesia de Colosas. Bien, entonces lo siguiente en el versículo 4, les voy a leer del 4 al 7, dice, doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe, para con el Señor Jesús, y para bien de todos los santos, a fin de que tu participación en la fe se haga eficiente, mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros en orden a Cristo. Pues tuve gran alegría y consuelo a causa de tu caridad, por el alivio que los corazones de los santos eran los cristianos, han recibido de ti,
hermano. Fíjense una cosa que es importantísima. Dice, doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe. O sea, fíjense aquí que lo que hace Pablo da las gracias no solamente a Dios y alaba a Dios, no solamente por lo que recibe para él, sino por lo que Dios extiende para todos los cristianos y todos los hombres del mundo. Las gracias espirituales y los dones que Dios va extendiendo hacia todas las personas. Pablo dice, gracias Señor por todos tus dones hacia todas las personas y también hacia nosotros, hacia mí concretamente. O sea, vean que la verdadera fe siempre se manifiesta en el interés por los demás. Entonces nosotros también tendríamos que aplicarnos esta oración, o sea, no dar las gracias solamente, gracias Dios mío por la vida que llevo, porque gracias a Dios estoy sana, por ejemplo, o porque mis hijos están encaminados, sino gracias Señor por todas las gracias que derramas, además de los que me das a mí, gracias por todas las gracias que derramas hacia todas las personas. Bueno, lógicamente Filemón, claro, ama a Jesús, ¿no? Y es un hombre de fe auténtica y por lo tanto también ama a los hermanos. Y entonces, claro, se esfuerza por ayudarles, de modo que los cristianos de Colosas reciben una ayuda espiritual y material por parte de Filemón. Y entonces entramos ya en la parte concreta. Versículo 8 al 11. Dice, por lo cual, o sea, en vista de que dice, pues tuve gran alegría y consuelo a causa de tu caridad. Dice, por lo cual, aunque tengo en Cristo bastante libertad para mandarte, lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad. Yo, Pablo ya anciano, y además ahora preso de Cristo Jesús, te ruego en favor de mi hijo, Onésimo, a quien engendré entre cadenas, que en otro tiempo se fue inútil, pero ahora muy útil es para ti y para mí. Claro, lo que aquí pide realmente es benevolencia. Benevolencia para su criado Onésimo, para el criado de Filemón. Y lo hace de manera muy, digamos, muy delicada, porque le dice que él realmente, como apóstol de Cristo que es, él puede y tiene derecho a darle una orden concreta, en ese caso concreto, y decirle cuál es su obligación de cristiano, ya les digo, en ese caso concreto. Entonces aquí me voy a parar para que vean, aprecien una cosa, y es la calidad de la rectitud moral que tenía esta gente. La calidad, la rectitud moral que tenía. Porque lo que le está diciendo Pablo a Onésimo, perdón, a Filemón, es que tiene una obligación, la obligación cristiana de recibirle otra vez en su casa, habiéndose él arrepentido ya, a pesar de que le dejó como amo y a pesar de que tal vez le robó alguna cosa. Esto claro, es que Filemón, no se olviden de que Pablo hace todo esto y dice todo esto con tal cariño porque Filemón haga lo que haga y actúe como actúe en la extensión del Evangelio, es hijo predilecto, es un hijo de alguna manera espiritual, es hijo espiritual de Pablo. Entonces, todo lo que haga Pablo está contento por todo lo que haga Filemón en la iglesia, y Pablo se entere, hace que Pablo se quede muy contento porque realmente lo formó bien a Filemón. Y es lo mismo para nosotros, es lo mismo en el sentido de que lo que les he dicho antes, ¿cuál es la misión de nosotros en esta tierra? Desde el punto de vista cristiano. Y si nosotros vemos que podemos encaminar como abuelas a, digamos, a nietos, y verdaderamente los nietos responden, o si, digamos, hijas, o sea, madres que encaminan a las hijas, por ejemplo, o hijos, y vemos que verdaderamente sin este camino que intentan las madres o padres hacerles seguir, funciona verdaderamente, pues claro, esto nos ensancha el corazón, o sea, vemos que se comportan y que nuestro trabajo ha fructificado, porque nosotros hemos sembrado. Pero si el trabajo que hacemos no fructifica, es decir, si no vemos resultados, pensemos que Dios
A Dios le da muchísima gloria el hecho de que actuemos, sigamos actuando con perseverancia y con toda intención, la intención de extender el reino de Dios, el celo apostólico que tenemos. O sea, que aunque no veamos resultados, continuemos haciéndolo. Y bueno, entonces al final, claro, dice, Pablo le dice a Filemón, a ver, yo tengo derecho a darte una orden, ¿no? Pero prefiero actuar con caridad. Te recuerdo que yo soy un anciano y que soy prisionero de Cristo Jesús, lo que he explicado antes, ¿no? Lo dejaremos aquí porque ahora ya tenemos la síntesis, la fundamental. Explicamos algunas cosas más la semana que viene. Y les voy a hacer, como siempre, las preguntas que siempre les hago. Y esta vez con respecto al texto. Una pregunta sería si hemos pensado en la misión que tenemos como cristianos en esta vida. Es un pensamiento profundo, ¿eh? Hay que pensar como cristianos qué misión tengo, qué es a qué Dios me ha destinado. Otra pregunta es si soy recto de conciencia, si soy recto moralmente, como lo era esta gente al principio. Y también si alabo a Dios y le doy gracias por todos los dones y gracias que derrama Dios sobre el mundo entero. Pues les dejo hasta la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.